Se dirigen a la cocina y lo que encuentran en la cocina es un sartén con un trozo de carne. Los policías estaban aterrados porque Claro. sabían perfectamente que no era carne para consumo humano, pues era otra cosa, ¿no? Amigos, bienvenidos a Misterios Paranormales Podcast. Esta vez traigo un invitado súper mega especial para mí. Hola, Fermex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carla, muy bien, muy contento de estar aquí contigo, de conocer tu canal, de visitarte y antes que nada te quiero agradecer por haberme invitado. Gracias, Fermex. Yo contentísima de tenerte aquí en mi canal. Pues amigos, hoy les traigo a este invitadazo porque me encanta el contenido que hace en su canal Criminalmente. Fermex, ¿nos puedes decir cómo empezaste? Porque eres parte de prácticamente del team o del crew. ¿Cómo se dice paranormal? Pues ambos, acá decimos del crew, del team, del equipo Ok, de Podcast Paranormal. Mira, yo ya llevo bastante tiempo en Podcast Paranormal. Yo empecé y sigo escribiendo historias de terror para Podcast Paranormal, o sea, historias originales mías, pero que son de terror. Obviamente son ficticias, pero son historias que pues le llegan a gustar mucho a la gente. También me dedico y colaboro con las investigaciones para varios segmentos de podcast, porque tenemos pues varios podcasts, por ejemplo, Criminalmente, donde actualmente soy host y hago entrevistas. También hago un blog que se llama Historial Criminal. En ese blog les cuento, por ejemplo, la vida de algún criminal, pero desde sus inicios, ¿no? Desde que es un niño, desde que es adolescente, desde que crece y comete los actos que pues, comete, ¿no? También llegué a colaborar un tiempo en Insomnio, no sé si lo conoces. Insomnio también es parte de Podcast Paranormal, que sí, es un segmento donde se cuentan los relatos y experiencias de la gente, pero es únicamente de terror, solamente de terror con distintas temáticas, pero también es de terror. También colaboro en La Noche Paranormal, que es todos los viernes a las 8 de la noche, horario Ciudad de México. Y bueno, pues prácticamente conozco todos los segmentos de podcast porque he tenido la oportunidad de colaborar en casi todos, también en Pulso Paranormal también es muy bueno. Ahí Fepo aborda temas, pues generalmente paranormales, pero de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, profecías, la Ouija, personajes específicos como Parravicini, etcétera, ¿no? O sea, es muy, muy, muy variado. Entonces, pues colaboro en varios de los segmentos. bueno, muchísimas gracias de verdad nuevamente por estar acá porque yo sé que eres un crack Ah, en toda muchas la gracias. palabra. No, hombre, no. Eres, No, hombre, muchas eres, gracias. bueno, parte del equipo paranormal y host de Criminalmente. Nos vamos a enfocar ahora en Criminalmente. Claro que sí. Eh, ¿Por qué se te dio el irte por la rama criminal? ¿Ya anteriormente Pues te gustaba, te llamaba la atención? sí, 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 sí. De hecho, pues hay varios temas que me llaman la atención. Uno de ellos sí que es así como mi gran pasión, pues es el tema de la ufología, de todo el fenómeno no humano y todo ese rollo. Me encanta, me encanta. Pero a la par también bueno, me ha gustado desde siempre leer muchos libros acerca de criminales y de todo ese rollo. Entonces, pues soy fan del tema, me gusta mucho y llegó el momento en el que Fepo me invitó a colaborar como host y pues la verdad es que fue una gran oportunidad para mí y la tomé y pues aquí andamos, pero sí son temas que me llaman la atención y que me gusta. ¿Sabes qué pasa? Que también me gusta mucho, mucho investigar en todos los temas. Entonces, Ujú, ahora en Criminalmente pues investigo y hago lo que me gusta también, ¿no? sí. Bueno, ya llevas tiempito, ¿no? O sea, trabajando detrás del canal Criminalmente, tengo entendido también.
Pues no tanto, fíjate que soy nuevo. O sea, de hecho, Mm, la primera temporada la hizo Fepo y la segunda temporada ya la empecé yo. Ahorita no tengo el número exacto, pero bueno, ya llevaremos como más de 10 capítulos, entre 10 capítulos de Criminalmente tal cual, que es el formato podcast con un invitado al cual entrevisto o el cual nos ujú, cuenta sus relatos, sus historias, sus vivencias. Y el otro segmento llevamos la misma cantidad de episodios, que es Historial Criminal, que es el que te contaba, ujú, les platico así directo a cámara, como estoy ahorita, la ujú. vida de algún personaje así, de aquí de México o del mundo, ¿no? O sea, de donde sea. Hemos abordado Ok, de prácticamente todo el mundo. sí, sí, he visto a algunos. Es que a mí también me gusta el tema criminal Ajá, por, desde el punto de vista del por qué un ser humano puede llegar a ser tan atroz, tan bestia, tan, no sé cómo llamarlo. Pero uno de los casos que yo vi que tú pues presentaste fue de Calcetita Roja. Y ese uy, se me hizo un nudo en la garganta, tuve varias emociones en mi cuerpo, como decir, o sea, ¿por qué alguien le va a hacer daño a un menor, ¿no? A un niño. Entonces, te hago la pregunta, estos capítulos que tú has hecho, que has investigado en ambos formatos, sí. ¿ha habido un momento en que tú digas, ya no quiero porque esto está fuerte investigar y darte cuenta que la humanidad da más miedo que el lado espiritual, como decimos nosotros, fantasma? Fíjate que al grado de decir ya no lo voy a hacer, no, pero lo que sí es que a veces quedo sumamente asombrado de la maldad humana y así como tú te lo preguntaste, me lo pregunto yo, ¿cómo es posible que alguien pueda hacerle daño a una personita tan pequeñita, tan indefensa y los puedan maltratar de esa manera tan horrible? Generalmente me pregunto por qué lo hacen, ¿no? O sea, qué los motiva, qué los incita a hacer eso? Y hay un patrón que yo he Ujú, encontrado porque he hecho muchas investigaciones. sí, En la gran mayoría de las personas que cometen un crimen, desafortunadamente he detectado que tienen un patrón en común, que es una infancia truncada de alguna manera. Tienen una infancia llena de maltratos, llena de golpes, una infancia llena de cosas bien feas, ¿no? De abusos, etcétera. Entonces, es casi el 90% al menos de los casos que yo he visto, casi el 90% tienen ese común denominador, que es una infancia truncada. Te voy a dar varios ejemplos. Juana Barraza, ¿conocen el caso de Juana Barraza, que sí, acá le llamamos la Mataviejitas? ujú, Eh, Ella tuvo una infancia muy horrible y creció odiando a su madre. Su madre, a la edad de 12 años o un poquito menos, la vendió a una persona por 2 cervezas para que ujú, pudiera hacer lo que quisiera con ella. Entonces fue horrible la experiencia para ella. Entonces tuvo una infancia, pues muy fea. El caso de ¿qué te va a decir? Del caníbal de la Guerrero, que es uno de los que te voy a contar hoy, también tuvo ujú. una infancia muy horrible, tuvo una infancia frustrada. Entonces, si te das cuenta y si empiezas a investigar, casi todos ellos en la infancia tuvieron traumas muy fuertes que los marcaron de por vida. Hay algunos que no, y hay algunos que entonces pienso que son realmente maldad pura. Hay una persona acá que, bueno, tiene otro nombre, pero es el desvividor del arco iris. Ah, Ese atacaba específicamente a la comunidad, bueno, a los hombres en específico, ujú, que eran gay. Entonces ujú. él decía que los atacaba a ellos porque los veía como una minoría débil. Entonces, Imagínate. pero ahí sí nos vamos a la infancia de esta persona. Ujú, En una entrevista que se le hizo ya que lo atraparon, ya que estaba dentro de prisión,
él dice que tuvo una infancia muy bonita, que su mamá lo quería mucho, que su papá lo quería, que nunca lo maltrataron. Te das cuenta que lo hacía por puro gusto y porque Sí, pues, era maldad pura el señor, ¿no? Entonces, te digo, hay personas que rompen con ese patrón, como él, por ejemplo. así es. Entonces, está muy, muy horrible, ¿no? Pero pues sí, son muchos, muchos, muchos casos. Sí, es que la maldad humana, yo siento que todo ser humano tenemos una línea súper delgada en donde podemos, o sea, tú decides si la cruzas o no. Y Sí, por supuesto. esa línea muy delgada, pues o te lleva a ser un criminal o te lleva a ser una persona, pues normal, lo que se llama normal, lo que a nivel sociedad podemos llamar normal, aunque para mí está mal dicho. Fíjate que ahorita me estoy acordando del caso, yo no sé si lo has visto y yo no sé si lo vas a llevar a tu canal. Yo tendría que investigarlo para, para traerlo a mi canal, pero Ujú. el caso Menéndez es un caso muy interesante desde el punto de vista que en los años 80 pues el maltratar a un menor siendo niño, sexualmente hablando, pues unas personas del jurado dijeron ni que fueran mujeres, lo he dicho en mi léxico, ¿no? O sea, en aquel entonces no veían el abuso como, como ahora se ve. Ajá. Y eso es algo que yo digo, bueno, o sea, si pasa a los niños, también pasan a las niñas, o sea, eso es horrible. Y el caso, si tú lo ves, pues el propio papá era que hacía cosas feas, horribles con ellos, con los dos hermanos. Ahora en la actualidad están pues en la cárcel. Han hecho una serie en Netflix, está en Netflix. Ahora aquí en España vino hace poco, a finales de septiembre vino. En Estados Unidos se estrenó creo que el año pasado. Y yo creo que lo van a reabrir porque esta persona, para reducirte ahí un poco, resumirte el caso, Ajá. pues se hace como socio de la productora que llevaba al grupo Menudo. Ok. Y a uno de Menudo salió hablando ahora con 50 años de edad que esa persona, José Menéndez, había abusado de él. Entonces yo creo que quieren reabrir el caso para ver si pues los hermanos Menéndez salen libres o qué. Porque los testimonios de ellos fue atroz. Hay un documental también en Netflix por la gente que lo quiera ir a ver, si tú lo quieres ir a ver, porque ahí está un poquito más Sí, claro que en Netflix, porque tú sabes que Netflix le mete acción, ficción y eso. sí, pero sí estaría interesante ir a verlo. No, no lo conozco bien. A ver, no sé si me equivoque. ¿Son estos hermanos que incluso iban a ver partidos a la NBA? No, ¿No? Porque hay un no. caso de unos hermanos que le quitaron la vida a sus padres, Ujú. cobraron un seguro así multimillonario y se daban vidas y es que vi que apenas se estrenó en Netflix, no sé si sea el mismo. Pues yo creo que es ese, pero de la NBA no, ellos eran tenistas. O No, sea, no, el no, papá pero lo... iban a ver partidos. Creo que sí, ¿eh? Casi estoy seguro, casi. Bueno, es que en la serie no me suena, yo ya me la vi toda, pero bueno. Yo creo que Ah, estamos hablando del entonces mismo caso. Ujú. puede ser, o puede ser que no. Sí, bueno. Fermín, si quieres, pues cuéntanos el caso que nos traes y yo soy Sí, toda claro que oído. sí. A ver, yo te quiero preguntar algo antes de que yo empiece a contarte, Dime. retomando esto que me acabas de platicar. ¿Tú crees que una persona que le quita la vida a los demás nace o se hace? Pues yo te la iba a hacer más adelante. Esa misma pregunta. Hablando Si quieres, me la de, haces más adelante y te digo. Ajá. vale, hablando de crímenes,
del área psicológica, psiquiátrica, pues Ajá, ahí yo entro en un gran debate, porque se supone que la persona psicópata podría ajá, nacer y puede la ser. sociópata, pues se supone que somos todos los que, pues, en vez de defender a la víctima, defendemos al victimario. ¿Sí me entienden? Sí, Entonces un sí, claro. sociópata se puede hacer. Por ejemplo, para mí, es mi opinión, Dahmer era psicópata. Ajá. Y la matavijita, Juana Barraza, sociópata. Sociópata. Para mí. Sí, creo que tienes toda la razón. Creo que tienes toda la razón. Yo opino lo mismo. Mira, hoy te voy a contar el caso de José Luis Calvas Cepeda. José Luis Calvas Cepeda nació en el año de 1969. Él creció un poco de su vida temprana, de su infancia, en compañía de su madre y en compañía de su padre. Pero todo iba bien hasta que de pronto algo marcó su vida para siempre. Su padre murió. Su padre murió de, pues, de causas naturales, por así decirlo. De hecho, no hay un registro exactamente de que murió, pero no se tiene un registro de que haya muerto por algo, extraño o vinculado a algún crimen. Simplemente el señor falleció. Cuando este señor fallece, al poco tiempo su madre empieza a vivir con otras parejas, con otros hombres, pero no con uno, sino con varios. Aquí lo que empieza mal es que su madre obliga a José Luis a decirle papá a todas estas personas. Sin embargo, él nunca forma un vínculo con ninguno de ellos. Obviamente ninguno de ellos iba a llenar el vacío que dejó su padre. Él quería mucho a su papá. Ujú, Entonces su madre pues empieza a tener varias parejas, lo obliga a decirles papá a todos ellos. Él se niega, pero bueno, al final lo obligaba su madre, ¿no? Una de estas parejas, y de hecho varias de estas parejas, lo empiezan a violentar a él, o sea, lo maltratan, le pegaban, pues no lo querían, obviamente, entonces empieza a tener una vida como muy difícil por las distintas y diversas parejas que llega a tener su madre. En una ocasión, este, pues sufría de maltratos como muy desproporcionados, ¿sabes? Y como ujú. muy sin sentido. En una ocasión, en un día de Reyes, él sin querer sorprende a su mamá poniendo algunos regalos abajo del árbol de Navidad. La mamá se enoja así terriblemente, como si lo hubiera encontrado haciendo algo malo, y le pega una golpiza y no contenta con eso, rompe prácticamente todos los juguetes que tenía bajo el árbol, enojada, así llena de furia, y a Ujú. José Luis lo agarra, lo saca a la azotehuela, al patio de afuera de su casa y lo deja dormir en medio del frío, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, solo, sin nadie y llorando. Era solo un niño, o sea, no tenía por qué haberle hecho eso a su madre. Su madre prácticamente aprovechaba cualquier pretexto, cualquier ocasión para poder, pues, castigarlo, digámoslo así. En una ocasión, José Luis, este, estaba en la sala de su casa. Esto lo cuenta él, ¿eh? Esto lo contó él en algún Ajá. momento en algunas entrevistas. Estaba en la sala de su casa y sin querer rompe un cenicero de cristal. Su mamá entra en furia, lo lleva a la cocina y le pone las manos en la estufa para quemárselas. Uf, se Entonces, las quema. como, como esa situación, tuvo muchas situaciones de violencia José Luis en su vida, en su infancia. Ujú. Entonces, a pesar de eso, yo creo que te vas a dar cuenta al final que él nunca dejó de querer a su madre. A pesar de todos los abusos, la violencia que sufrió, él nunca dejó de querer a su madre. Y la ausencia de su padre, pues obviamente lo marcó prácticamente de por vida. A los 7 años, cuando apenas era un pequeñito, uno de sus hermanos mayores invita a uno de sus amigos, que en aquel momento tenía 16 años. Esta persona se llamaba Tirso y Ujú. Tirso, eh, desgraciadamente, desafortunadamente, abusa de José Luis. Ay, Entonces es algo que
que a los 7 añitos pues lo dejó marcado literalmente. Eh, no lo comentó, no lo dijo, y pues tuvo que vivir con eso. Pasa el tiempo y cuando ya José Luis tenía 16 años, uno Ujú. de tantos padrastros que tuvo a lo largo de su vida, intentó abusar de una de sus hermanas. Entonces, afortunadamente, hasta donde se sabe, creo que no pasó, no lo hizo. Y pues, ¿qué es lo que harías primero? Pues ir a decirle a tu mamá, ¿no? Oye, esta persona intentó abusar Ujú. de mi hermana, yo lo descubrí, ya no lo hizo, pero pues es un peligro latente para la casa. Entonces va con su madre, se lo cuenta y la mamá, enojada, no le cree y no solo no le cree, sino que en ese momento, cuando él ya tenía 16 años, su madre lo corre de la casa por haber dicho eso o por haber desenmascarado a su pareja o, según su madre, por haber mentido sobre las acciones de su pareja. Entonces ahí empieza la vida difícil de José Luis. A los 16 años sale de la casa, empieza a trabajar como cuidador de carros pues, para mantenerse, pero pues la vida de la calle no lo abraza de buena manera. Entonces, José Luis empieza a consumir sustancias prohibidas en la calle, empieza a consumir alcohol, empieza pues a conocer el lado feo de la calle, ¿no? A una edad muy temprana, que prácticamente era a los 16 años. Pasa el tiempo y una de sus hermanas intenta ayudarlo y creyendo que la mejor opción de ayudarlo es metiéndolo a un anexo. Acá los anexos son como centros de rehabilitación donde meten a personas que consumen sustancias o que consumen Ujú. alcohol, pero la verdad es que tampoco es tan buena opción, ¿eh? Yo he sabido muchos testimonios de primera mano de gente que yo conozco que me dicen, Ujú. es que nos meten en los anexos y de verdad salimos peor, o sea, salimos peor en todos los sentidos, a menos que te metan a un lugar, pues la verdad es que caro, con buen servicio y son cosas que no son baratas, pero hay anexos aquí que son muy, muy baratos y la verdad es que las Ajá. personas, te lo digo de verdad, sufren muchos más abusos de la ayuda que pueden recibir. Y a mí me lo han contado de primera mano chicos que yo conozco, muchos chicos que conozco que en algún momento han caído pues en sustancias ilícitas y sus familiares los llegan a meter a los anexos. Ellos dicen que salen peor en el sentido psicológico, salen con muchos traumas, los maltratan demasiado, hay abusos adentro, o sea, no digo que en todos, pero sí digo que en muchos. Entonces, José Luis entra a uno de estos lugares, a un centro de rehabilitación, su hermana tratando de ayudarlo lo mete y pues sale peor, o sea, sale ya con un poquito más de trastornos, con más abusos. Dura 3 meses dentro del anexo y saliendo, lo que hace José Luis, pues él seguía de alguna manera aferrándose a la vida, ¿sabes? Ujú. Quería, hasta ese momento todavía trataba de salir adelante, trataba de ser una buena persona, trataba pues de trabajar. En cuanto sale, uno de sus cuñados, esposo de una de sus hermanas, era mago, o sea, hacía shows en las fiestas. Entonces lo invita a trabajar como payasito. Entonces, Ajá. pues solamente es un antecedente, no duró mucho tiempo con él, no le pasó nada ahí, no dura mucho tiempo con él, pero esto es como un antecedente para que veamos que en algún momento José Luis trató de aferrarse a la vida y de hacer bien las cosas. Ya. Pero bueno, ya más adelante, todo esto que te acabo de contar, toda una infancia, como te decía, una infancia triste, una infancia marcada por la violencia, por el abuso, pues por la ausencia de los padres, etcétera, pues en algún momento tenía que cobrar, pues la factura y Ujú. es entonces que a los 23 años José Luis conoce a quien sería su primera esposa, Patricia Tenorio. Comenzaron a vivir juntos en el año de 1992, se casan y tienen una hija. Inicialmente tienen una vida normal, tienen una vida pues, en pareja como cualquiera la podría tener, pero a José Luis, al no tener una preparación de ningún tipo, me refiero a una preparación académica, pues no tiene un trabajo,
estable y por no tenerlo, pues también empieza a sufrir carencias económicas. Estas carencias económicas sumadas a toda la vida que ya llevaba anteriormente, pues que no fue muy grata, empiezan a desatar en él nuevos instintos, empiezan a desatar en él nuevas ideas y empieza a convertirse en una persona sumamente violenta. Inicia siendo violento con su esposa, con Patricia, y pues ella termina rompiendo la relación. Ella ya no quiere nada con él, toma a su hija y se separa de José Luis. Esto lo sumerge a él en una cuestión muy fea, lo sumerge en depresión, lo sumerge en tristeza, y es aquí que no nace, pero empieza a crearse ese gusto, esa tendencia tan marcada que él tenía por la poesía, por la escritura, por las letras. Eso sí era un, vamos a llamarle un talento que José Luis tenía. Era profundamente dedicado a la poesía y a las letras, pero escribía poesía muy oscura, escribía poesía que hablaba de quitarse la vida él mismo, de Ujú. poesía que hablaba de quitarle la vida a otras personas. De hecho, hay un dato que dice que él escribió más de 800 poesías, novelas infantiles, más de 20 obras de teatro y más de 100 canciones. Esto Oh, con el paso de los años, obviamente se fue incrementando, pero si te das cuenta, sí tenía una tendencia sí, muy fuerte a la sí. escritura, pero a la escritura oscura. Pero, Hermes, mande, dime. ajá, yo lo que te quería preguntar hasta donde vamos de la historia, es que, ¿qué crees tú que le pasó por la mente de ser violento con su primer esposo? El Pues no es lo, encontrar trabajo, él se desesperó, algún detonante que ha de yo haber creo que tenido. el detonante, porque pues se casó con ella, obviamente se amaban, Ajá, tuvieron una hija, obviamente se sí. amaban, pero yo creo que el detonante fue la situación económica, la cual a él le iba muy, muy mal. De hecho, prácticamente el sostén de la casa era Patricia, su esposa. Él no aportaba prácticamente nada. Ujú. Regularmente vendía por ahí una poesía o vendía otra. Voy a hacer una pausa en este punto. Te quiero contar algo. Sí. Conozco a una persona que me contactó por Instagram. Ujú. Inicialmente me contactó para pues felicitarme por el programa y todo este rollo, muy, muy Sí. padre. Y empezamos a platicar y esta persona me dijo que hace muchos años una de sus hijas, cuando era joven, fue a Coyoacán. Coyoacán, para quien no conoce, acá es un centro como un zócalo donde la gente se reúne y es un parque donde hay mimos, hay payasitos, hay magos, hay personas que están cantando. O sea, un parque muy bonito donde hay helados y cosas así para que consumas. La gente le gusta andar caminando por ahí en la plaza, en las jardineras. Y me dice que su hija andaba caminando ahí por Coyoacán y de pronto le llamó la atención un hombre vestido de negro, muy elegante, con Ujú. una facilidad de palabra asombrosa, y que estaba vendiendo, como todos los demás, un librito que prácticamente eran fotocopias de la papelería, pero que él las fotocopió, las doblaba, las engrapaba y las vendía, pero a la par que las vendía, haz de cuenta que Ajá. estaba con su librito así, promocionándolo, Sí. y a la Ajá. par estaba recitando poesías. Este libro ella se lo compró y me Ujú. compartió unas fotos de ese libro. Ese libro se llama Caminando Ando. Ese libro es precisamente de José Luis Calva Cepeda, el personaje del cual estamos hablando. Entonces, ella lo conoció así de primera mano, de frente, y ella dice que cuando se acercó a comprarle el libro a José Luis la invitó a salir y le dijo, oye, Mm. estás muy bonita, ¿no te gustaría que yo te leyera más poemas? Yo tengo muchos más, soy un poeta en ascenso, a mí me va a ir muy bien. De hecho, no estoy casi seguro que no le cobré el libro, se lo regaló y ella lo conservó. Ujú.
ella estaba casi a punto de irse con José Luis. Fue en el momento que llegaron sus amigas y le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿A dónde vas? Porque era una adolescente, o sea, era Ajá, una persona muy joven. Y las sí. amigas le dijeron, no, 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 ¿a dónde vas? No, pues es que me está invitando a conocerlo. No, 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 no te puedes ir. Entonces, como que ya cuando él vio que eran varias y que eran varias personas, pues desistió de llevársela, pero estuvo así de quizás haber sido una víctima más de esta persona. Ujú, Entonces, ¿por qué te hice esta pausa? Porque se me hace un dato muy interesante, primera, y segunda, porque José Luis empieza a utilizar esa facilidad de palabra que tenía para recitar, porque era muy bueno recitando sus poemas, empieza a utilizar esa facilidad de palabra para empezar a atraer a las mujeres hacia él, para conquistarlas, para pues enamorarlas. Entonces, aún así, tu pregunta para concluirla, yo creo que el detonante principal de todo esto fue uno, la infancia tan dura que tuvo, la adolescencia tan fuerte que tuvo viviendo en las calles prácticamente, y la falta de recursos económicos, pues lo llevan a que todo esto explote y detone la violencia en su casa. Inicialmente solo es violento, o sea, solo las ujú, golpeaba, las maltrataba, y es por eso sí, que Patricia, su primera esposa, pues decide alejarse de él inmediatamente y llevarse a su hija. Afortunadamente se van y no lo vuelven a ver, o sea, no vuelven a vivir con él ni a regresar con él. ok. Ahí pasa el tiempo, pasan algunos años y conoce a una segunda persona de nombre Aide. Aide se convertiría también en esposa de José Luis y también con ella tendría un hijo, una hija, pero pasa exactamente lo mismo, pasa el tiempo, no más allá de un año, y José Luis se empieza a volver igual con ella una persona violenta. Hay un punto en la historia que Aide se va a vivir con José Luis. Ujú, Aide se va a vivir con José Luis y ella lo describe como un hombre primero atento, culto, amable, y después ya lo ve como una persona violenta, agresiva, pues grosera, con ella. Entonces, Aide se va a vivir a casa de José Luis, pero pasa algo bien feo. Su ex esposa, Patricia, en algún momento decide sacar los muebles que había dejado en casa de José Luis, que prácticamente eran todos de ella. Entonces, mm, en un descuido, Patricia le vacía la casa a José Luis, porque pues, los muebles eran de ella, empieza a tener problemas muy fuertes económicos con Aida, la segunda esposa, y esta también termina por abandonarlo. Entonces, ahí ya José lleva dos Luis fracasos. ya lleva dos fracasos y queda sumido en una depresión ya muchísimo más fuerte, ya dos matrimonios fracasados, alejado de sus hijas, ya no las puede ver, las esposas prácticamente se blindan para no volver a verlo y se alejan de él. Entonces, ahí es donde José Luis se sumerge muchísimo más en el alcohol, en sustancias prohibidas, eh, se pierde, literalmente se pierde. Empieza ya a distorsionar todo este rollo de su mente. Eh, Estaba tan distorsionada su realidad ya para ese momento que él decía que en las noches de luna llena se tenía que amarrar a algo para no transformarse y no atacar a las personas. O sea, obviamente esto no pasaba, pero en su mente él sentía que la luna incluso lo llegaba a afectar en su violencia, ¿no? Entonces, Ujú, si te das cuenta, ya estamos hablando de una persona ya pues con trastornos mentales bastante fuertes. Ya para ese entonces, ya José Luis vivía solo. Él vivía en la colonia Guerrero. Seguramente muchas de las personas que te siguen no saben dónde es. Lo que sí creo que es muy famoso de acá es la colonia Tepito, que es el barrio de Tepito, que es muy conocido por muchas cuestiones, tanto bonitas como feas. El ok, barrio de Tepito está pegado a la colonia Guerrero. Son colonias que hasta cierto punto son muy populares,
y que la gente conoce, pero también son colonias que son marcadas porque hay mucha delincuencia, porque hay mucha violencia. José Luis vivía precisamente en la colonia Guerrero. Mm, Entonces, vivía en la Guerrero y las personas que lo llegaron a conocer describen que su hogar, ya que vive solo, se empezó a convertir en un santuario lleno de velas negras, lleno de velas rojas, libros sobre brujería, porque le gustaba muchísimo el tema de la brujería, también le gustaba la santería. Entonces ya como que su mundo se empieza a volver como oscuro, como ya más denso. ujú. eh, Se sumerge en todo este tipo de cosas que tanto le gustaban, este, y entra en esa depresión que te digo, pues muy fea, muy, muy fea. Ahí te voy a hacer una pausa también. Sus primeros antecedentes con la justicia se sabe que fue en el año de 1996 cuando agredió a una niña de 11 años. Esta niña era hija de la mujer que limpiaba la casa de Aida, su ex esposa, antes de ser su esposa. Entonces ahí ya empezamos Ujú. con algunos antecedentes un poquito feos. En ese entonces José Luis únicamente fue detenido por unos días y le dieron una pena de 3 años de atención psicológica, los cuales no tomó, o sea, no tuvo esa atención. Entonces, esta depresión que empezó a tener lo llevó a hundirse cada vez más y más y más en en lo que consumía, pero también en la poesía y en la soledad que empezó a sufrir. Fue en ese proceso cuando justo escribió este libro que te platiqué, que se llama Caminando Ando. En ese proceso oscuro, ese libro Mm, reflejaba un, todo ese tormento que él ya estaba viviendo, toda esa oscuridad que lo empezaba pues a perturbar y que cada vez lo sumergía más en todo este rollo de escribir poesía oscura. Pasan los años, ya después de separado, ya después de todo este rollo, y en el año 2003 conoce a una persona de nombre Juan Carlos Monroy. Juan Carlos Monroy se convierte en su amigo, en su confidente, y con el paso del tiempo se convierte también en su amante. Entonces, ok. este, tienen una relación ahí romántica medio rara porque no son, ni son bien pareja, ni no lo Ajá. son, o sea, son entre amigos y pareja, ¿no? Y Como esta dicen, persona, amigos con derecho. ándale, amigo con Algo derechos, así. esta persona le presenta a una chica de nombre Luisa Verónica Consuelo Hernández. Luisa Verónica era una madre soltera que trabajaba en una farmacia muy cercana ahí a la casa de José Luis y su pareja se la presenta. José Luis pues empieza a acercarse a Luisa, empieza, ya sabes, a hacer uso de sus habilidades, le regala poemas, le lee Ujú, poemas, llegaba de repente a su trabajo de Luisa con una rosa en la mano, con un poema, le leía sus escritos, etcétera. Entonces ella evidentemente se empieza a enamorar de él, porque como todas, lo empieza a describir como una persona romántica, amable, etcétera, y se termina amoroso. enamorando, amoroso, se termina enamorando perdidamente de él. Hay un momento en el que la madre de esta chica, Luisa, conoce a José Luis y le dice a su hija, ¿sabes qué? No me cae bien, no me cae bien, no me da como buena espina, deberías alejarte de él. Aún así, esta chica decide pues continuar la relación con él, pero al poco tiempo deciden también vivir con él, decide irse a vivir a casa de José Luis. La mamá de esta chica pues, se enoja, pero pues aún así no puede hacer nada, ¿no? O sea, no puede hacer nada. Esta chica se va a vivir con él y al poco tiempo se desata todo este rollo de violencia en José Luis y empieza a maltratar a Luisa. Entonces, Luisa
decide pues salirse de casa de José Luis Ok. y regresar a vivir con sus padres. Sin embargo, esto es momentáneo, porque sí, en efecto, escapa de casa de José Luis, pero él la empieza a acechar, empieza a ir a casa de sus padres, empieza a ir a vigilarla. Eh, el 24 de marzo del año 2004, ella sale de casa de sus padres y no vuelve a regresar. La empiezan a buscar, la empiezan a buscar por todos lados y no la logran encontrar. De hecho, no sabrían nada de ella hasta un año después. Lo que sí se supo 5 días después de la desaparición de ella es que el cuerpo de una persona fue encontrado en un lugar muy lejano que se llama Chimalhuacán, que ya es prácticamente el Estado de México. Oh, Lo voy a decir con mucho cuidado porque aquí empieza la parte fea de la historia. sí. Eh, es un cuerpo en cachitos. Oh, Es un cuerpo en cachitos en bolsas negras. En ese momento, nosotros sabemos que es el cuerpo de Luisa, pero su familia no se entera hasta un año después. No se entera mm, hasta un año después. ¿Por qué? Pues no tenía una identificación, no tenía nada como, pues, cómo poder identificarla. Hasta un año después que José Luis confiesa todo lo que hizo, es que la familia se entera que Luisa Verónica había sido sepultada en una fosa común. ay, Dios. Este, entonces, fíjate, él le quitó la vida, Ujú. la, pues la despedazó, la Ajá. metió en bolsas y la llevó muy lejos de su casa y la dejó tirada ahí en Chimalhuacán. 5 días después de haber hecho este acto tan atroz que hizo, como si Sí. nada hubiera ocurrido, hay un video por ahí, que no sé si lo vas a incluir, porque está muy, muy interesante. Es un video de José Luis, vestido Ujú. de negro, muy elegante, recitando poemas en un evento de Día de Muertos. Acá celebramos Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre. Ujú. A él lo contratan en un evento para recitar sus poemas y como si nada hubiese pasado, 5 días después de haber hecho esto con Luisa, Ujú. él está en un evento, en una plaza, recitando sus poemas como si nada, absolutamente nada hubiera pasado. Entonces te das cuenta la maldad que puede tener una persona y la indiferencia por la vida de Sí. otras personas. Después de haber hecho lo que hizo, no le importó. Él siguió su vida como si nada. Sí. ¿Hasta aquí qué piensas? Pues es que ay, es muy fuerte, la verdad, porque él viene de una violencia súper grande, entonces eh, va a llegar un tiempo psicológicamente, no me acuerdo cómo le llaman a eso, pero como que la persona explota, ¿no? Entonces empieza como a maquinar, eh, voy a probar esto y termina gustando. Voy a probar lo otro y me gusta aún más, más, más. Entonces me imagino que él la desvivió y después de eso dije, voy a probar ¿me entiendes? Entonces Ahora, te voy a no decir le una dio, cosa, sí, es que, o sea, por donde lo veas, ¿cómo yo voy a desvivir a una persona? Luego lo voy hago ajá, el gesto sí. y no ha pasado nada, o sea, yo normal, recitando poemas, yo no le veo yo lógica. Fíjate, retomando lo que tú platicabas hace rato, y la pregunta que yo te hice, que me decías, bueno, una persona se puede convertir en mala porque puede ser psicópata y nacer así, Ujú. o puede ser sociópata porque la sociedad que lo rodea lo convirtió de esa manera. Pero en el Ajá. caso de José Luis,
yo entiendo que tuvo una vida difícil, tuvo una infancia fuerte, pero hacer lo que hizo, híjoles, de verdad que no lo justifica, ¿eh? O sea, haber tenido la infancia que tuvo, haber vivido en la calle, etcétera, no justifica el hecho de haber hecho lo que hizo con esta chica, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde creo que es una combinación entre una infancia difícil y eh, pues un rollo que ya traía en su cabeza muy, muy feo, muy fuerte. Sí, porque otra cosa, hay que aclarar aquí a la audiencia, a lo que nos estén viendo, y parte de Criminalmente que va a venir a ver, em, no es justificable el tener una infancia mala, digámosle así. No es, porque hay muchas personas que han pasado difíciles infancias y no son delincuentes, no son asesinos, no son violadores, no son, hablando de mujeres y hombres, no solo de hombres. Ujú. Entonces siento yo que eso no, en mi pensar, no tiene nada que ver. O sea, el hecho de que a ti te haya ido súper mega mal no significa que a ti te dé, eh, pues ganas, yo qué sé, de quitarle la vida a otra persona. Y No, tampoco por el supuesto que derecho, no. no tienes derecho a quitarle la vida a otra persona. No, Porque pero bueno, hay gente muy pobre, de barrios muy pobres, que viven dentro del núcleo, de la violencia, y son sí, no lo son. ingenieros, doctores, abogados, tienen buenas carreras, personas inteligentes, que han luchado y muchas veces solos, y que han Ujú. pasado por situaciones difíciles, violaciones, maltrato, y Y un son buenas maltrato, personas. sí, y un maltrato no solo es físico ni sexual, también psicológico y psiquiátrico. Hay muchos tipos de maltrato. Entonces, Ujú. esto, si lo metes en una balanza, no quiere decir que por esta situación yo voy a actuar así y voy a ser sádico. No, Exacto. siento yo que no, no cabe eso. No, 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 no. Yo creo que José Luis tuvo en sus manos la posibilidad de discernir entre hacer y no hacer las cosas y decidió hacerlo. Te voy a seguir contando lo que pasó. Esta ya es ¿Vale? como la recta final, pero sí está Vale, muy vale. fuerte. Sí. Fíjate, pasa lo del evento este que te digo de Día de Muertos, como si nada, él va y recita sus poemas y al iniciar el año 2007, José Luis conoce a una chica de nombre Alejandra Galeana Garavito. Alejandra en aquel momento tenía 32 años y era una persona que venía de un matrimonio, de una separación, un matrimonio tóxico, lleno de Tóxico. abusos. Sí, o sea, la chica venía de una situación De difícil, una mala relación. de una mala relación. Entonces, imagínate, vienes de una mala relación donde te maltrataban, donde era algo tóxico y de repente te encuentras con una persona pulcra, amable, que además recita poesía. Yo no sé si a todas las mujeres les encante la poesía, pero yo creo que a muchas sí. Una persona que le recitaba versos al oído, una persona que de repente llegaba a su trabajo y le ofrecía una flor, Muy le dedicaba sus romántico, muy versos. detallista. No, pues la conquistó prácticamente de inmediato, o sea, ella se enamoró perdidamente de él. El nombre de ella, te repito, es Alejandra Galeana. Es muy, muy importante esta persona Ok, porque es a través del desafortunado caso de Alejandra que se conoce y se da luz pública a todas estas cosas horribles que hizo José Luis. ok, Esporádicamente, José Luis, como te digo, se presentaba en su trabajo con poemas, con flores. Alejandra pues queda encantada con todo esto y empiezan a salir como amigos, a ir a un cafecito, ya sabes, etcétera. ujú, Ese mismo año que conoce a Alejandra,
cerca del trabajo ella trabajaba en una farmacia también. No sé si tenía fijación por las farmacias, fíjate, porque según el caso, las conoce a todas en las farmacias, eso es lo que no me había dado cuenta, pero Ujú. no sé por qué o si solo fue casualidad. Este, ese mismo año, José Luis convence al dueño de un bar cercano de donde ella trabajaba para que le permita interpretar una obra de teatro que se llama Requiem para un alma en pena, escrita por José Luis. Ok. Entonces convence al dueño del bar y le dice, oye, puedo presentar mi obra, te puedo traer más gente a tu bar, puede ser algo bien padre y todo. Y el dueño dice, pues órale, va. De hecho, si tú buscas en internet, Ujú. en el 2007, el dueño de este bar subió algunos videos a YouTube de la obra de José Luis, de Requiem por un alma en pena. Este, y hay imágenes y hay todo. Este punto como que termina por enamorar así perdidamente a Alejandra, pues, pues como diciendo, no manches, mi novio es un artista, mi novio es Ajá. un poeta, mi novio es... Sí. Entonces termina enamorándose perdidamente de él. Y te digo, hay fotos de esta obra y videos de Requiem para un alma en pena en internet, por si los quieres buscar y documentarlo ahí un poquito, estaría bien. Ok. Este, ya para junio del año 2007 es que empiezan a salir como novios formales. Creo y quiero pensar que José Luis se esforzó tanto en enamorar a Alejandra que quizás en algún momento sí tuvo la intención de tener una buena relación con ella, una relación bonita, pero Ujú. su trastornadamente no se lo permitió. A los pocos meses de que empezaron a ser novios formales, Alejandra empezó a descubrir la verdadera naturaleza de José Luis. Este empezó a golpearla, comenzó a insultarla, eh, comenzó a repetir ese patrón de exigirle dinero, de quitarle el dinero que Sí. ella ganaba, de ser tóxico. O sea, Alejandra salió de una relación tóxica para entrar a una peor. Entonces Alejandra, pese a que ella lo quería mucho, toma una difícil decisión y dice, se acabó la relación, yo no voy a volver a vivir esto una vez más, me alejo de ti. El 5 de Ok. octubre de ese mismo año, Alejandra pues sale de su casa, nunca vivió con José Luis, solamente terminó la relación, sale de su casa para ir a trabajar, ya como cualquier otro día Ujú. normal, pero desafortunadamente nunca regresa a su casa. Pasa el día, pasa la noche, su familia la empieza a buscar, no saben dónde estaba. Obviamente José Luis la empezó a acechar como lo hizo con la otra chica Sí. y en algún momento la trajo a su casa con la intención de quizás arreglar la relación o algo. Ella fue, pero desapareció. La familia de Ay. Alejandra la empieza a buscar con amigos, la empieza a buscar con conocidos, nadie sabe nada de ella, pasan los días, están todos desesperados y una amiga de Alejandra es quien por algún motivo tenía el teléfono de José Luis, el exnovio de Alejandra, y le dice a la familia, Ajá. mira, ella estaba saliendo con esta persona ya como novios formales, este es su número, pues háblenle a ver si él sabe algo de ella, ¿no? Posiblemente, aunque ya no tienen la relación, posiblemente sepa algo. Entonces la familia empieza Ujú. a marcarla a José Luis. Aquí lo extraño es que José Luis nunca les contesta el teléfono. Esto se les empieza a hacer extraño a la familia. Entran las llamadas, pero no les contesta. Entonces Ajá. pasan prácticamente 15 días y no se sabe nada de Alejandra y él, por fin, después de muchos intentos, les contesta el Sí. teléfono y les dice que efectivamente él la vio algún día, pero que tenía 15 días que no se veían, que no sabía nada de ella. Pero la familia lo nota, pues lo nota como sospechoso, lo nota como nervioso cuando hablan por teléfono, intentan volver a marcarle y ya no les contesta. Esta amiga de Alejandra les proporciona también la dirección de dónde vivía José ¿De Luis dónde vivía? y les proporciona fotos para que lo puedan ubicar, para que puedan saber quién es. Entonces la familia se desplaza hasta el domicilio de José Luis, que te repito era aquí en la colonia Guerrero. Ujú. Van a su casa y para suerte de ellos,
lo encuentran a punto de entrar al edificio donde vivía. Pero notan un detalle muy particular: sus brazos los Ajá. tenía todos arañados, los tenía Uy. rasguñados. Traía una camisa de manga corta, así como la que traigo yo aquí, Ajá. y Ajá. le ven todas las marcas. Entonces la familia sospecha todavía más de que Sí. él sabe algo, lo confrontan, y José Luis lo que hace es que rápidamente se mete al edificio donde vivía y les cierra la puerta de golpe y no les permite entrar. Entonces, ellos, pues ahora sí ya tienen muy fuertes sospechas Sí. sobre José Luis. Deciden esperarlo afuera del departamento para volverlo a confrontar, pero pues José Luis no vuelve a salir en ningún momento, ¿no? Pues no era tonto. Entonces, la familia, ya con estas sospechas, acuden a la policía a levantar una acta para que se investigue si José Luis tiene algo que ver con la desaparición de Alejandra. Y como se tienen que mover de ahí, lo que hacen es que Ujú. hay un limpiaparabrisas que trabaja en la esquina. ¿Sí sabes qué son los Sí, limpiaparabrisas? sí, sí, sí. Ok, le, Los le dan señores que se dinero. paran, ajá, los señores que se paran para limpiar los parabrisas Ujú. en los semáforos y... Acá son súper comunes personas que pues trabajan Ujú, en eso, te ujú. avientan agüita el parabrisas y te lo limpian y Sí, ya te lo dejan sí. bien bonito, ¿no? Hay un limpiaparabrisas que trabaja en la esquina y le dicen: oye, te vamos a dar una cantidad X de dinero. ¿Ves esta persona de aquí? Cuando tú lo veas salir de ese edificio, por favor, márcanos a este número, por favor, márcanos. Entonces van, levantan el acta con la policía. La policía les dice: ok, vamos a poner a una unidad, y en cuanto esta persona salga de su casa, nosotros lo vamos a detener. Llega la unidad, se estacionan afuera de casa de José Luis, pero hay un momento en el que los policías se descuidan y José Luis abre la puerta, sale como si nada y se va. Pero el que lo ve Ay, es el limpiaparabrisas. Entonces el limpiaparabrisas más abusado lo ve, ajá. no hace nada, no dice nada, lo ve para dónde se va y de inmediato le marca a la familia y le dice: oigan, ya salió, ya salió Ujú. de aquí. La familia, pues, asombrada de que los policías no lo vieron, se Claro. desplazan otra vez hasta el punto de la casa de José Luis, esperando confrontarlo. Lo esperan varias horas afuera del departamento y no regresa, no regresa, no regresa. Entonces deciden ir a peinar la zona, a los alrededores, para saber si está en algún negocio, en algún bar, en alguna Ujú. fonda, en algún lugar comiendo algo. Y pues descubren a José Luis muy cerca de su casa en un parque, consumiendo alcohol y consumiendo pues sustancias. O Ajá. sea, a gusto el señor ahí, ¿no? Consumiendo lo Claro. que, lo que le gustaba. Entonces lo encuentran en el parque y la familia lo obliga, literalmente lo obliga a regresar al departamento, y le dicen: vamos a entrar porque tenemos que saber si tú tienes ahí escondida a Alejandra, si la tienes en contra de su voluntad en tu casa. No confiamos en ti y queremos saber qué onda. Entonces queremos entrar a tu departamento para para saber qué está pasando. Entonces José Luis, como pues eran varias personas las que estaban ahí, Lo obligaron. este, lo obligaron y pues no tiene de otra más que regresar con él. Entran al edificio y Sí. así, en un descuido de la familia, nuevamente les vuelve a cerrar la puerta en la cara y Ay, se Dios. encierra otra vez en el departamento. Pero esta vez la familia no se iba a dejar. O sea, esta vez la familia Ujú. pensaba prácticamente tirar la puerta. Sí. Entonces, para ese momento, José Luis ya se había dado cuenta que estaba toda la familia, que ya no tenía salida, estaba encerrado en Ajá. el departamento y ¿Y la afuera había una policía? patrulla. Afuera estaba la patrulla. Entonces, Ah. empiezan como a tratar de ver cómo entran, empieza a meterse la policía para ver cómo se meten al departamento. Entonces él ya se ve perdido, ¿sabes? Ujú. Hay que hacer mención que José Luis vivía en un cuarto piso. Cuarto piso. De pronto se escucha un ruido de cristales rotos, y la gente Mm. que estaba afuera ve a José Luis cómo se cuelga del balcón e intenta irse descolgando de balcón en balcón para huir. Ajá. Hay que tener en cuenta que estaba alcoholizado y que estaba bajo el Sí. influjo de sustancias, entonces no estaba precisamente cuerdo de la realidad. Ujú. Baja un piso, en el tercer piso se resbala
y se cae Ah, desde el tercer piso del edificio. Para suerte de él, cae encima de unas ramas de un árbol que lo van amortiguando, mm, cae 3 pisos, se logra levantar después de haber caído 3 pisos, ¿te imaginas 3 pisos? sí, Se sí, logra sí. levantar y se echa a correr. Como película de acción, corre, va a atravesar la calle, es O una sea, calle no le muy pasó grande nada. esa que está, pues no, sí pudo correr, pero ahí se le acabó la suerte, porque Mm, empieza a correr como loco y de repente viene un taxista que venía a toda velocidad, este señor ajá. sale de la nada y ¡pum! Se lo lleva, lo Ese atropella. sí lo detuvo. Se lo detuvo, cae al piso ya, pues como, pues ya sin fuerzas, se abrió Ujú, la cabeza, se abrió la cabeza y ya es como la policía lo detiene. Lo detiene la policía, llegan los paramédicos, le ponen las esposas, le están curando los paramédicos la cabeza abierta, etcétera. Mientras todo esto ocurre, abajo, la policía entra a la casa pues para ver si está Alejandra. Aquí lo que te voy a contar ajá. es un poquito fuerte, te lo voy a contar con mucho cuidado. Los oficiales de policía empiezan pues, a buscar dentro de la casa qué más pistas pueden encontrar. Se dirigen a la cocina y lo que encuentran en la cocina es un sartén con un trozo de carne cocinada. Creo que todos se pueden imaginar a quién pertenecía esta carne, Sí. desafortunadamente. La carne, dicen los policías, que olía mal. Siguen indagando por la casa y en la Ujú, mesa del comedor encuentran un plato con trozos de esta misma carne a medio comer, un limón exprimido al lado y una cerveza abierta. José Luis había consumido eso antes de salir de su casa seguramente. Los policías estaban aterrados porque claro. sabían perfectamente que no era carne para consumo humano, pues era otra cosa, ¿no? Sí. No quiero decirlo así tan frío, tan cruel, pero, pero pues es lo que encontraron, es lo que encontraron. Ujú, Ese lunes, la Procuraduría Capitalina se preparaba para hacer frente a una tormenta una tormenta mediática que se avecinaba, pues sabían que en cuanto ellos dieran la noticia de que encontraron en ese lugar, pues todos los medios iban a querer saber qué había pasado y la atención iba a estar sobre ellos. Entonces se prepararon pues para dar la noticia. Cuando esta noticia se da, así como la chica que te platiqué que lo encontró en Coyoacán, otra persona se hizo presente y con una foto de ella y José Luis, pues mostró cómo se escapó de las garras de esta persona, ¿no? Entonces, pues se da la noticia y esa raíz de esa carne en el sartén, en el plato, ujú. que a José Luis Calva Cepeda se le apoda en ese momento el caníbal de la Guerrero. Eh, Así es como fue prácticamente mundialmente conocido. En algún momento, fíjate que él llegó a negar que la carne la consumió él. De hecho, hay una entrevista donde él dice, no, 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 es que yo la cocinaba, fíjate nada más el nivel de Sí. enfermedad. Él dice, yo la cocinaba para dárselo a los perros en la calle. Y no es cierto, finalmente aceptó en las declaraciones, acepta que la carne que estaba en el sartén era, pues desafortunadamente, carne humana y que en efecto la había consumido. Entonces, este, pues ya detenido, obviamente todo esto se hace mediático, empieza a salir su foto
en periódicos, en revistas, en noticiarios, en la televisión. ¿Te Mm, acuerdas que la mamá de la primera de sus víctimas que fue encontrada en Chimalhuacán no le causaba buena impresión él? Bueno, ajá, pues sí. su hija hasta ese momento estaba desaparecida para ella. Después de las declaraciones de José Luis que acepta haberle quitado la vida, la Sí. señora lo reconoce, se presenta Ujú. ante la Procuraduría Capitalina y es entonces que un año después, como te conté al principio, se entera que José Luis le había quitado la vida a su hija y que la había ido a dejar allá a Chimalhuacán. Este, Fíjate que Terrible. dentro de todo esto, sus abogados de José Luis estaban Ujú, construyendo una defensa donde querían alegar que él tenía esquizofrenia para poder minimizar la condena. Él estaba a punto ujú. de, bueno, se calculaba que podría haber recibido una condena de 50 años de prisión. Entonces los abogados lo que querían era minimizar esto y alegar que tenía esquizofrenia pues para que fuera reducida la condena o incluso para que no fuera condenado y solamente fuera recluido a un hospital psiquiátrico. Pero esto no pasó, no pasó. José Luis nunca fue condenado, José Luis nunca fue mandado a un hospital psiquiátrico. De hecho, José Ajá. Luis no concluyó jamás su condena, no llegó ni incluso a los primeros careos contra la familia de Alejandra. Cuando él está ya en el reclusorio esperando estos careos, habla con su Ujú. hermana, que es la única persona que se acerca a él, y José Luis le dice que tiene miedo porque dentro de prisión lo están amenazando los reclusos. Hay Ajá. algunos que lo amenazan, hay unos que lo amedrentan, hay unos que le piden dinero, hay otros que lo golpean, y hay otros más que le compran sus poemas. Ajá. Él vende poemas dentro de prisión para pues, poder sobrevivir. Eh, es dentro de prisión que se dice que escribe un libro que se llama Instintos Caníbales. Se dice que lo Ajá. escribió dentro de prisión, pero pues él manifestaba que lo molestaban mucho dentro de prisión. Le dice a su hermana que tiene miedo de que le hagan algo. El martes 11 de diciembre, un día antes del primer careo con esta familia de Alejandra, Ok. José Luis amanece en su celda sin vida, con su propia camisola que tenía. Ujú. eh, las primeras declaraciones es que él mismo se había quitado la vida. Ajá. Sin embargo, su hermana alega que no, que a su hermano le quitaron la vida dentro de prisión porque estaba amenazado. Después de todo lo que hizo, obviamente había personas que no lo querían adentro y que Ujú. preferían quitarle la vida antes de tenerlo junto a Claro. ellos, ¿no? Porque no lo querían. Entonces, el martes 11 de diciembre, José Luis es encontrado en su celda sin vida. Las autoridades alegan que fue por su propia mano que se quitó la vida. Su Ujú. hermana alega que no, que se lo quitaron dentro. Eh, pues la verdad es que nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Simplemente José Luis amanece sin vida esa mañana. Hay un momento muy triste antes de que José Luis perdiera la vida. Él pidió hablar con su madre una última Ajá. vez y la mamá se negó. Las declaraciones de la mamá simplemente fueron, si él se metió en eso, que él solo salga. No se quiso acercar a él. Como te dije al principio, él siempre tuvo un amor por su madre muy fuerte Ajá. y la quiso ver y ya no la alcanzó a ver, ya no la pudo ver. La mamá ya no alcanzó a verlo. Eh, Hay una pequeña estrofa de un extracto de uno de sus poemas donde, como si él supiera lo que va a pasar, lo Ajá. escribe dentro de prisión. Te lo puedo leer, es muy cortito. Sí. Sí, sí. Él escribe esto antes de perder la vida, obviamente. Dice, entonces el caníbal, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así, de esta forma, iba a serle más sencillo iniciar su nueva vida. Con su muerte, iba a buscar a su madre en otras dimensiones.
porque aquel que no tiene madre carece de origen. Si analizas con detenimiento el poema, es como si él supiera que ya no iba a estar aquí. Ujú. El decir que se iba a ir a otras dimensiones a buscar a su madre es como saber que ya no estaría más aquí con nosotros. No, y que sabía que Final, también su mamá no lo iba a querer ver, como en que en sus adentros sabía que su mamá, no, pues presentía no que le no lo iba a querer importaba. ver, Ujú, exactamente. Finalmente, pues se le permite a la hermana darle sepultura a José Luis. En el panteón, la hermana recita otros poemas de José Luis ante la gente. Hay videos de eso, ¿eh? Hay videos. Llega la familia de Alejandra, de la última ujú, víctima, sí, y en el video, literal, la hermana de José Luis se hinca ante ellos y les pide que por favor que no hagan un escándalo, que le permitan ajá, enterrar a su hermano, ¿no? Que ya pagó lo que pudo haber hecho. En el video literal se hinca ante ellos y les pide por favor que le permitan enterrarlo. La familia le dice sí, o sea, no te preocupes, o sea, no vamos a hacer nada. ujú. Y es así como ya una vez que entierran a José Luis, pues concluye, concluye de esta manera la historia del caníbal de la Guerrero. ¿Cómo ves? Uf, qué fuerte. Sí, no, es que allá hay muchas cosas de qué hablar, en un tan solo caso. Sí, sí tenemos, desgraciadamente tenemos muchos casos, pues parecidos al de José Luis, unos más crueles. Si Sí, el de José Luis te pareció cruel, hay unos que rebasan, pero por mucho todo esto que te acabo de platicar. Hay sí. unos horribles, 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 de verdad. Hay situaciones que, pues, yo siento que, ¿cómo te puedo decir? Que no hubo justicia. Ujú. O sea, siento que o lo dividieron o él solo se lo hizo, pero en mi pensar me faltó, me quedó a deber, Yo porque creo él le que no, hizo mucho daño. sí, yo creo que, no creo que él se haya quitado la vida, ¿eh? Yo creo que más bien dentro de prisión, Ujú, los otros reclusos se la quitaron. No era tonto y yo creo que en algún momento estimó que si sus abogados alegaban demencia, esquizofrenia o lo que tú quieras, podría haber salido. ujú. Entonces no era tonto. No creo que fue por su propia mano. Yo creo que ahí fue por parte de alguien más. Pero Fermex, estamos hablando de qué año, 2007, Ujú, ¿verdad? 2007 las leyes allá en México estaban flojas porque quiere decir, o sea, voy a esto, cuando cogen a alguien, pues tiene que pasar un proceso para, ujú. digamos, primero el careo, luego después del careo la primera audiencia y eso. Pero me llama la atención que los abogados inventen eso y que estaban seguros de que iba a ir a un hospital. ¿No se supone que tiene que pasar un proceso con un perito psicológicamente y psiquiátricamente hablando? De hecho, ¿sabes qué? Hay un dato que los abogados querían alegar esquizofrenia. Ujú, Pero cuando la Procuraduría Capitalina le hace sus propios estudios psicológicos, la Procuraduría determina que es totalmente o mentalmente sano, ¿sabes? ¿ves? Entonces, por eso es que desestimaron ese apelativo, Mm, porque pues la Procuraduría, después de hacer sus propios estudios, les dijeron a los ujú, abogados, no puedes abogar esquizofrenia porque esta persona está totalmente sana. Hay ok. otro dato que también es relevante, que José Luis, al ser un criminal de alta peligrosidad, tenía vigilancia 24/7 en su celda. Entonces, Ah, en qué momento ajá. alguien entró?
y le quitó la vida, o en qué momento él solito se la quitó sin que los guardias que lo estaban vigilando se dieran cuenta. se dieron cuenta. Entonces, ahí ya obviamente pues fue algo planeado, algo ya Sí. confabulado, porque pues te digo, al ser una persona de alta peligrosidad, tenía Ujú. vigilancia 24/7 en su celda, o sea, siempre estaba un guardia observando que no Sí. atacara a nadie más. Entonces ahí ya, obviamente se sabe que se intuye que le Mm, quitaron la vida, aunque lo hicieron parecer que como que él mismo se la quitó. La realidad es ajá. que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que alguien más lo hizo. Pues estoy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo contigo. Porque alguien que se está vigilando 24 horas, ¿en qué momento? Ahí queda la pregunta. Sí, exactamente, Ahora exactamente. para finalizar, te hago la pregunta Sí. yo a ti. ¿Piensas que una persona mala se hace o nace? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Ujú. Cuando desafortunadamente hay personas que ya nacen con algún trastorno mental, y si a eso le sumas lo que yo te platicaba, una infancia difícil, probablemente sean los detonadores para que estas personas pues cometan actos horribles cuando son ya más grandes. Aunque realmente también es muy posible que se hagan y que ya nazcan así. Así es. Hay un caso que es muy largo, no te lo voy a platicar ya ahora porque también sé que tienes el tiempo medido, pero en otra Ujú. ocasión hay un caso que se llama el petizo orejudo, no sé si lo conoces. El nombre de esta persona es Cayetano Santos Godino, si no me equivoco. Cayetano, imagínate que cometió cerca de, híjoles, no sé, como 20, 30, a 20, 30 niños les quitó la vida. ¿Sabes cuántos años tenía Cayetano cuando empezó a hacer esto? ¿Sabes cuántos años tenía Cayetano cuando le quitó la vida a la primer víctima? Él No. tenía 7 años. 7 años. O O sea, sea, era que un era un niñito. niño Era un delincuente, niñito, asesino. pero cañón. Era un niñito cuando empezó a hacer ese tipo de cosas. Entonces, imagínate que un niño de 6 o 7 años le arrebate la vida a otros de más chiquitos que él. Uf. Ahí no es la infancia, ahí es que ya, No. ya nació, ya Sí. nació perturbado. Yo creo que algunos nacen con ese trastorno, una infancia difícil lo detona, y otros pues desafortunadamente se hacen con el paso del tiempo y con la dureza de la vida. Quizás pudieron haber sido muy buenas personas, pero todo lo que vivieron los hace pues desafortunadamente odiar al mundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay muchas personas que ya nacen con ese trastorno, desgraciadamente. Hay algunas como Juana Barraza, Ajá. que una vida difícil la Sí. hizo empezar a odiar a su madre, y por consiguiente cuando creció atacó a personas que le daban ese reflejo de su madre. Y personas como Cayetano Santos Godino, un pequeño de 7 años, que empezó a quitarle la vida a otros niños más pequeños que él. Su infancia está muy, muy cañona, o sea, le quitó la vida a muchísimos niños, a muchísimos. Entonces, yo creo que algunos nacen ya sin remedio y otros se hacen en el proceso de su vida. Ujú. ¿Cómo ves? Oh, es que, bueno, hay niños asesinos, adolescentes asesinos, adultos asesinos y gente mayor asesina. Hay de toda categoría. Hay de todo desafortunadamente. Bueno, muchísimas gracias, Fermix, de verdad por estar acá. Me encantó ese caso. Fíjate cómo son las cosas. Yo ya lo había escuchado en Criminalmente, pero es que por más que lo vuelvas a escuchar, siempre Ujú. o sea, te pone a pensar, te pone nerviosa. Muchas personas pues que tengan esa sensibilidad
porque la imaginación juega, ¿eh? O sea, cuando tú estás Sí, dando detalles y eso, la imaginación ahí es bastante importante y da un poco de medito, lo que hablábamos anteriormente, o sea, al principio, que la maldad humana supera muchas veces la ficción. ujú, Bueno, Fermex, así es. vamos a finalizar. No te pedí las redes sociales al principio, ahora te las pido para que digas dónde te pueden encontrar y Claro que sí. diles adelante. Mira, si quieren seguirme en lo personal, solamente manejo Instagram y a mí me encuentran como @fermex22. Pero me ayuda muchísimo más si nos ayudan a seguirnos en todas las redes de Criminalmente. Nos encuentran como podcast.criminalmente o criminalmente en Instagram, en Facebook y en YouTube. En YouTube van a encontrar una cantidad enorme de videos de todo este tipo de cosas que acabamos de hablar ahorita. Sí, Tenemos el formato de podcast donde tengo un invitado, le hago una entrevista o nos cuentan sus propias vivencias. Y también tenemos un formato de blog donde como ahorita les cuento casos específicos de algunos criminales y les doy todos los detalles de cómo eran, dónde vivían, cómo crecieron, así a detalle, 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 todo. Entonces pueden encontrar mucho material que les puede gustar, hay muchos capítulos, y pues ahí nos encuentran como criminalmente. sí. Eh, que sigan el canal, porque va súper mega bien y me Muchas encantan todos los gracias, casos. Me encanta tu trabajo también. Y bueno, muchas amigos, gracias. dejaré ahí las redes sociales de Fermes y de Criminalmente para que ustedes chequen y vayan a ver el canal. Dejaré también las redes sociales mías, que solo recuerden que solo estoy en Instagram como miste-ríos paranormales. De igual forma estoy en TikTok y estoy en YouTube como Misterios Paranormales Podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Muchas gracias a todos, hasta luego.